Los días en el hospital comenzaron a mezclarse como un sueño eterno. Las luces fluorescentes siempre brillaban con la misma intensidad, y las voces de los médicos y enfermeras se convirtieron en un telón de fondo borroso. A pesar de los esfuerzos de los demás por convencerme de que todo estaba bien, de que solo debía concentrarme en recuperarme, la incertidumbre dentro de mí no desaparecía. No recordaba nada, ni siquiera mi propio reflejo en el espejo me resultaba familiar. Pero más allá de la falta de recuerdos, había algo más inquietante, el hecho de que todos, incluido Marco, insistían en decirme que lo amaba, cuando mi corazón gritaba lo contrario. Cada vez que Marco se acercaba a mí, sentía una aversión tan fuerte que no podía ignorarla. Era como si mi cuerpo recordara algo que mi mente no podía procesar. La forma en que me tocaba la mano, la manera en que me miraba con esos ojos intensos, todo parecía diseñado para tranquilizarme, pero en lugar de eso, me hacía sentir atrapada. Una tarde, mientras él me contaba sobre unas supuestas vacaciones que habíamos planeado antes de mi accidente, una idea cruzó mi mente. ¿Y si todo lo que me decía no era cierto? ¿Y si las historias que narraba eran solo invenciones? Pero, ¿por qué alguien haría algo así? No entendía el motivo, pero la duda estaba plantada, y con cada palabra suya, esa duda crecía más y más. ¿Recuerdas? Me preguntó Marco, con una sonrisa que parecía sincera. Fue en la playa, tú decías que era tu lugar favorito. Asentí, aunque no recordaba nada. La incomodidad crecía dentro de mí. ¿Por qué fingiría no recordar si realmente era verdad? Pero si no lo era, ¿qué ganaba él con mantener esta farsa? Una tarde, después de una de esas visitas largas y agotadoras de Marco, decidí hablar con el médico. Sentía que estaba perdiendo la cabeza, que la sensación de rechazo hacia Marco no era normal, no si realmente lo amaba, como todos decían. El doctor me escuchó pacientemente, y aunque no dijo nada que confirmara mis sospechas, noté cómo su expresión cambiaba ligeramente, como si estuviera evitando algo. A veces, la mente tiene sus propios mecanismos de defensa, dijo al final, con una voz calma y medida. Los recuerdos pueden regresar de manera fragmentada, y algunas emociones se asocian a ellos. Puede que sientas incomodidad sin recordar por qué. Su respuesta no me ayudó mucho, pero dejó una semilla de inquietud. ¿Y si mi mente estaba bloqueando algo por una razón? No era solo la falta de recuerdos lo que me preocupaba, era la sensación profunda de que algo estaba muy mal. Días después, mientras estaba sola en mi habitación, un hombre diferente entró. No era ni Marco ni ningún médico que reconociera. Llevaba un uniforme de seguridad del hospital y parecía estar buscando algo. Antes de que pudiera decir algo, él me miró y dijo: Sofía está esperando en la sala. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sofía? ¿Quién era Sofía? No recordaba a nadie con ese nombre, pero por alguna razón, la mención de su nombre me provocó un escalofrío. Intenté preguntar más, pero el hombre salió de la habitación antes de que pudiera decir algo. Esa noche, cuando Marco regresó, decidí enfrentarlo. Marco, dije, intentando sonar tranquila. ¿Quién es Sofía? Su rostro se tensó al instante, y aunque intentó ocultarlo, pude ver la sombra de preocupación en sus ojos. Algo estaba mal, y él lo sabía. Sofía es tu hermana, dijo finalmente, con un tono nervioso. No te lo había mencionado porque pensé que podría confundirte. Su respuesta me dejó helada. ¿Mi hermana? ¿Por qué nadie me había hablado de ella antes? ¿Por qué Marco había mantenido eso en secreto? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté, sintiendo que el aire en la habitación se volvía más denso. Solo quería protegerte, respondió él rápidamente, demasiado rápido.
No quería que te estresaras más de la cuenta. Sabía que la amnesia ya era suficiente para ti. Algo en su tono no me convenció. Y entonces lo supe. Marco estaba ocultando algo importante. A la mañana siguiente, mientras Marco estaba en el trabajo, pedí hablar con el médico otra vez. Esta vez, fui más directa. ¿Por qué nadie me ha hablado de mi hermana? Pregunté, viendo cómo el rostro del doctor cambiaba. El doctor pareció sorprendido por mi pregunta, pero rápidamente trató de calmarse. Sofía no ha venido a verte porque vive lejos, dijo. Estamos tratando de contactarla para que pueda venir. Sabemos que podría ser una ayuda importante para tu recuperación. Mis sospechas crecieron. El médico estaba ocultando algo también, y no podía soportar la sensación de que todos a mi alrededor me mentían. Las semanas pasaron y finalmente, Sofía llegó. El momento en que la vi por primera vez, algo dentro de mí se rompió. Aunque no la recordaba, sentí una conexión instantánea. Sus ojos estaban llenos de preocupación, y su abrazo fue cálido, reconfortante. Al instante, supe que ella era la clave para entender lo que estaba sucediendo. Después de las formalidades iniciales, decidimos hablar a solas. Sofía me miró con una seriedad que nunca antes había visto en nadie. Ana, comenzó, su voz temblorosa, hay algo que debes saber sobre Marco. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que iba a decirme algo que cambiaría todo. Antes del accidente, tú y Marco no estaban juntos. De hecho, lo habías dejado. Él te había hecho mucho daño, emocionalmente. Estabas decidida a alejarte de él. Las palabras de Sofía cayeron sobre mí como una tormenta. Las piezas comenzaron a encajar. Marco había mentido, había manipulado la situación para hacerme creer que estábamos juntos. Pero, ¿por qué? ¿Qué ganaba él con eso? Las visitas de Marco comenzaron a volverse insoportables. Ya no podía mirarlo de la misma manera. Cada palabra que decía, cada gesto, me parecía falso, una actuación para mantener su control sobre mí. Quería enfrentarlo, decirle que sabía la verdad, pero también temía lo que pudiera hacer si lo confrontaba. Ya no sabía de lo que era capaz. Una tarde, mientras él hablaba sobre cómo debíamos mudarnos juntos cuando me dieran el alta, no pude soportarlo más. Marco, dije, interrumpiéndolo bruscamente, sé lo que hiciste. El silencio que siguió fue sepulcral. Su rostro se endureció al instante, y su mirada, antes afectuosa, se volvió fría y calculadora. ¿De qué estás hablando? Preguntó, aunque su tono ya no era dulce, sino amenazante. Sofía me lo dijo todo. Tú y yo no estábamos juntos. Me habías lastimado, y yo te había dejado. Has estado mintiéndome todo este tiempo. Marco se levantó de su silla con un movimiento rápido, casi violento. Sus ojos brillaban con una intensidad que nunca había visto antes. Por un momento, pensé que iba a gritar, pero en lugar de eso, respiró profundamente y se calmó. Ana, no sabes de lo que estás hablando. Estás confundida por la amnesia. No, dije firmemente. No estoy confundida. Tú eres el que ha estado jugando conmigo. A partir de ese día, todo cambió. Marco dejó de visitar tan a menudo, y cuando lo hacía, la tensión entre nosotros era palpable. Sabía que su plan había fallado, que ya no podía manipularme como antes. Pero lo que más me dolía era pensar en cómo había confiado en él, incluso por un momento. Con el tiempo, mis recuerdos comenzaron a regresar, aunque de forma lenta y dolorosa. Las piezas del rompecabezas se fueron uniendo, y la verdad de lo que había sucedido antes del accidente salió a la luz.
Había amado a Marco una vez, pero con el tiempo, había mostrado su verdadero rostro, controlador, manipulador y emocionalmente abusivo. Y yo, después de años de soportarlo, había decidido alejarme de él. Pero el accidente había sido su oportunidad para recuperar el control sobre mí, y había aprovechado mi amnesia para intentar volver a mi vida. Finalmente, llegó el día en que me dieron el alta del hospital. Sofía me ayudó a empacar mis cosas, y mientras salíamos de la habitación, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Estaba dejando atrás todo lo que había sucedido en esos días, pero también sabía que tenía un largo camino por delante. Marco no vino a despedirse. Y, en cierto modo, lo agradecí. No quería verlo nunca más. Sabía que mi vida estaba por comenzar de nuevo, esta vez sin mentiras, sin manipulaciones, y con la verdad en el centro de todo. Con el paso de los meses, fui reconstruyendo mi vida, poco a poco, pero con una nueva perspectiva. Volver a encontrarme a mí misma fue un proceso lento y doloroso, pero también liberador. Sofía estuvo a mi lado en todo momento, siendo una fuente constante de apoyo y amor. Aunque aún no recuperaba todos mis recuerdos, no sentía la necesidad urgente de hacerlo. De alguna forma, sentía que no recordar todo era una bendición disfrazada. Estaba decidida a avanzar sin mirar atrás. Cada día que pasaba sin Marco era una victoria. Había días en los que sentía un vacío, una especie de ausencia que me costaba explicar, pero sabía que no era porque extrañara a Marco, sino porque estaba aprendiendo a llenar ese espacio con cosas nuevas, con experiencias diferentes, sin las sombras del pasado controlando mi presente. Mi relación con Sofía se fortaleció, y comencé a abrirme a nuevas personas. Algunos viejos amigos volvieron a aparecer en mi vida, mientras que otros, según me explicó Sofía, habían sido distanciados por Marco en su afán de controlarme. Entender la magnitud de su manipulación me hizo sentir una mezcla de rabia y alivio, pero al mismo tiempo, me dio la claridad que necesitaba para no caer en ese tipo de dinámicas de nuevo. Un día, mientras estaba en casa reorganizando algunas cajas con viejas pertenencias, encontré un cuaderno antiguo. Era mi diario. O, al menos, eso fue lo que Sofía me dijo cuando lo vio. A pesar del dolor que sabía que podía contener, decidí abrirlo. Quería entender, quería enfrentar lo que mi mente había bloqueado durante tanto tiempo. Las primeras páginas hablaban de momentos felices, de tiempos en los que realmente pensé que Marco era alguien digno de mi amor. Había escrito sobre nuestras salidas, nuestros planes de futuro, y lo que parecía ser una relación prometedora. Pero a medida que avanzaba en las páginas, noté el cambio. Las palabras se volvían más pesadas, llenas de dudas y miedo. Ya no es el mismo, leí en una entrada. Siento que está tratando de controlarme, como si quisiera aislarme de todos. Esas palabras resonaron en mi mente, confirmando lo que ya sospechaba. Otra entrada decía, no sé si puedo seguir así. Él me ama, pero no de la manera en la que debería hacerlo. Su amor me asfixia, me limita, me impide ser yo misma. Sentí un nudo en la garganta. Era como si la versión de mí misma de antes del accidente estuviera hablándome directamente, diciéndome que había tomado la decisión correcta al dejarlo. El último escrito en el diario era diferente. En él describía cómo había reunido el valor para decirle a Marco que no podía seguir con él, que necesitaba tiempo para encontrarme de nuevo. Era un relato de dolor, pero también de liberación. Lo había dejado antes del accidente, y ahora sabía con certeza que no había vuelta atrás. Unos meses más tarde, una tarde de otoño, recibí una llamada inesperada. Era Marco. Mi corazón se aceleró al ver su nombre en la pantalla, y por un momento, no supe si debía contestar. Había pasado suficiente tiempo como para que el dolor comenzara a sanar,
pero no tanto como para que me sintiera completamente preparada para hablar con él. Finalmente, tomé una respiración profunda y contesté. Hola, Ana. Su voz sonaba diferente, más suave, pero no menos cargada de la tensión habitual. Solo quería disculparme. Sé que lo que hice estuvo mal. Te manipulé, y eso no tiene justificación. Solo quería que me dieras otra oportunidad, pero no debía hacerlo de esa manera. Hubo un largo silencio después de sus palabras. Sentí una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, estaba sorprendida de que reconociera lo que había hecho. Por otro lado, ya no me importaba. Ya no era la misma persona que él había tratado de manipular. No podemos retroceder el tiempo, Marco, le respondí con calma. Lo que hiciste fue imperdonable, y aunque agradezco que te disculpes, ya no tiene sentido. Estoy en otro lugar ahora, y no quiero que vuelvas a ser parte de mi vida. No hubo súplicas ni intentos desesperados de su parte, solo un leve suspiro antes de que colgara. Y, por primera vez, sentí que había cerrado ese capítulo de mi vida. El tiempo siguió avanzando, y con él, yo también. Empecé a trabajar en una organización sin fines de lucro, ayudando a mujeres que habían pasado por relaciones abusivas. Me sorprendió lo terapéutico que fue para mí escuchar sus historias, muchas de ellas con experiencias similares a la mía. Era como si cada una de ellas me estuviera ayudando a sanar de maneras que no creí posibles. Con el tiempo, también conocí a alguien nuevo. Su nombre era Daniel, un compañero de trabajo que, desde el principio, me trató con respeto y gentileza. Al principio, me resistí a abrir mi corazón de nuevo. Tenía miedo de volver a caer en una relación en la que perdiera mi identidad, en la que me sintiera atrapada. Pero Daniel era diferente. Nunca trató de apresurarme, nunca intentó controlarme. Me dio espacio para ser yo misma, para reconstruirme sin presiones. Nuestra relación se desarrolló de manera lenta pero constante, y pronto descubrí lo que realmente significaba estar con alguien que te respeta, alguien que te ama sin intentar cambiar quién eres. Con él, encontré una paz que nunca había conocido, y su amor me ayudó a superar el trauma de mi pasado. Mirando hacia atrás, sé que perder la memoria fue un giro cruel del destino, pero también me dio la oportunidad de empezar de nuevo. Me obligó a enfrentar verdades incómodas y a liberarme de las cadenas emocionales que me mantenían atrapada en una relación tóxica. Aprendí que el amor verdadero no controla, no manipula, no se aprovecha de las debilidades de uno. Y, sobre todo, aprendí que la persona más importante a la que debía amar y cuidar era a mí misma. La vida continuó con su flujo natural, y mientras mis cicatrices emocionales sanaban, encontré una versión renovada de mí misma. Sofía y yo volvimos a reír juntas, a compartir momentos como hermanas que habían superado una tormenta. Daniel y yo seguíamos construyendo nuestra relación con base en confianza y respeto, y mi trabajo me daba un propósito, ayudando a mujeres que, como yo, habían perdido su camino pero estaban luchando por recuperarlo. Mirando hacia el futuro, sabía que aún había desafíos por enfrentar, pero por primera vez en mucho tiempo, no temía lo que vendría. Sabía quién era, qué quería y lo más importante, sabía que nunca volvería a dejar que alguien me definiera o me controlara. Había recuperado mi vida, y esta vez, era completamente mía.